¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy nuevamente vamos a dedicar al sindicato Manos Limpias. Bueno, la semana pasada la Fiscalía de Delitos Económicos acusaba al sindicato Manos Limpias de blanqueo de capitales. Pocas horas después, esa misma Fiscalía daba marcha atrás y anulaba esta acusación. Pero eso sí, poniendo en marcha otra nueva acusación contra el mismo colectivo, contra Manos Limpias. En este caso, por apropiación indebida. Y todo ello por la actuación de Manos Limpias en el caso Afinsa. Hoy conoceremos con detalle este asunto y preguntaremos al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, cuya trayectoria y prestigio en la lucha contra la corrupción política, económica y social conocemos todos. Pues como les decía, le preguntaremos sobre lo que está pasando con este caso, esto de Afinsa y todo esto que le quieren sacar, y trataremos de averiguar por qué la Fiscalía de Delitos Económicos está actuando de esta manera y a quién le puede interesar intentar desprestigiar a Manos Limpias. Desde el propio colectivo han hecho una dura crítica contra el proceder de la Fiscalía, considerando, dicen desde Manos Limpias, que su actitud, la de la Fiscalía, es un alarde de insensatez, imprudencia temeraria y mala fe procesal. Por ello, no descartan, y ya sabemos si ya se han puesto en marcha con esto, actuaciones judiciales, las que sean pertinentes, ya que según su criterio la Fiscalía podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación. Bueno, pues hablaremos de esto y con Miguel Bernat, pero es que además vamos a tener el testimonio de los afectados por el caso Afinsa, que fueron quienes contrataron legalmente, ya se lo digo, a Manos Limpias para que defendieran sus intereses particulares en las actuaciones llevadas a cabo contra el Estado por responsabilidad patrimonial. Como les decía, un asunto totalmente privado de un grupo de ciudadanos. Pues hablaremos de este asunto y de otra importantísima cuestión que nos afecta a todos los españoles, la situación en Cataluña, después de ese pleno en el que los independentistas separatistas han votado a favor de la resolución de ruptura con España. La votación fue por 12 votos a favor contra 66 en contra. ¿Para qué? Pues para intentar terminar con la unidad de España, que ojalá, y es mi deseo, no lo puedan conseguir. Bueno, pues para hablar de todo esto me acompaña el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, ahora hablaremos largo y tendido de esa acusación de la Fiscalía, que si una no le vale, pues la cambio, pongo otra. Pero ahora lo hablaremos. Antes voy a saludar, muy bien, porque como les anticipaba, nos acompaña una persona afectada por el caso Afinsa. Ella es cliente de Afinsa Bienes Tangibles S.A. Ella es Mila Hernán. Mila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Gracias, Mabel. Bueno, un caso muy complicado este de Afinsa, que lleva muchísimos años y que siempre os dirigisteis a Manos Limpias para que os defendieran a nivel particular, que alguno de sus letrados pues se ocupara de vuestro caso, pero vamos, como todo, los abogados tienen que vivir de algo, ¿saben ustedes? O sea, aquí es que no sé, no he entendido muy bien cómo hemos llegado a este punto. El que quiera me lo contesta, o sea, me da igual. Bueno, hemos llegado a este punto porque hay una fiscal en este caso de delitos económicos, que una de dos, o es una gran ignorante, cosa que no lo creo, porque para llegar a ese puesto se necesita una oposición y antes, lógicamente, tener la licenciatura de Derecho, o una gran prevaricadora. Yo más bien me inclino que ha cometido un presunto delito de prevaricación y estamos ya preparando la querella correspondiente contra esa fiscal de delitos económicos, que luego ella o alguien de su entorno muy próximo ha filtrado un documento que es una comparecencia reservada y bajo secreto del sumario que efectué yo en esa fiscalía y que unos días después sale publicada atentando a la propia imagen con ánimos de injuriandi. Se presta un periódico, el periódico de la monarquía, el periódico ABC, con su director y con un periodista para dar pábulo a algo que es una verdadera infamia y calumnia, que es que nosotros hemos cometido un delito de blanqueo. Como eso se le cae abajo a las primeras de cambio, luego se saca de la manga un delito de apropiación indebida. Por lo tanto, actuaciones a seguir: querella contra la fiscal,
querella contra la propia fiscal también, no solamente por presunto delito de prevaricación, sino por revelación de secretos, y sino que se defienda a ella diciendo que el que ha filtrado esa declaración reservada ha sido uno de sus funcionarios, y luego querella por ánimos injuriandi clarísimamente contra el director de ABC y contra ese periodista, que han actuado de voceros y de testaferros de algo que verdaderamente no tiene nombre. Ya se inició esa campaña con vistas a llegar al 11 de enero, cuando se tendrá que sentar la infanta de España, Cristina de Borbón, por 2 presuntos delitos contra la hacienda pública. Ya inició una campaña ABC sacando una fotografía de la letrada Virginia López Negrete, porque se estaba tomando una Coca-Cola o un café con el magistrado instructor. Como si la noticia más importante en España en ese momento fuera ni más ni menos que, porque salió en portada además y luego en páginas interiores, ese café con un magistrado. Verdaderamente se les ha visto el plumero. Yo creo que en este caso Zarzuela no ha manejado este tema. Yo creo que ha sido bastante prudente, pero aquellos que quieren hacerle la corte a Zarzuela, pues han metido la pata de arriba abajo, y sobre todo, más que meter ya la pata, han cometido varios delitos de prevaricación, atentado al honor, a la propia imagen y revelación de secretos. Por lo tanto, ya estamos preparando las acciones pertinentes. Lo que pasa es que, claro, han hecho un gran daño, porque ha corrido por todas las redes sociales que poco menos que el secretario general de Manos Limpias y la letrada que lleva el caso de Urdangarín y de la infanta Cristina, pues que somos 2 delincuentes que blanqueamos dinero y que nos repartimos el dinero de otras personas a pachas al 50% entre ella y mi persona. En fin, vamos a explicar un poquito cómo Afinsa, de hecho hay un comunicado de los afectados de Afinsa, vamos, que lo da concretamente da Mila en representación de los afectados, de cómo se produce esto, cómo con una pulcritud enorme, una transparencia total, ellos llegan al sindicato Manos Limpias, concretamente de Milagros. Mila va allí y les pide que les representen. Por favor, Mila, yo quiero que les contemos a los espectadores, porque hay gente que es verdad que está cuestionando la honorabilidad de Miguel, y a mí eso me debe, y por supuesto la de Virginia López Negrete, que tampoco es de justicia que se le ataque de esta forma. Entonces a mí me gustaría saber qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo te lo voy a contar y se lo voy a contar a los telespectadores para que lo sepan. Los clientes a los que ellos representan lo saben perfectamente, con lo cual nada de lo que yo diga les va a sorprender, porque la verdad es la verdad, la diga quien la diga, y en este caso me corresponde decirla a mí en nombre de los clientes que ellos representaron. A la vista de que nuestros abogados no emprendían actuaciones por responsabilidad patrimonial contra el Estado, por lo que procedía la vía administrativa que procede, que en nuestra opinión era un claro incomitendo, se había cometido, se había actuado de manera ilícita en la intervención de esta compañía, y los abogados que estaban presentando demandas por reclamación patrimonial las estaban presentando por un invigilando, es decir, aduciendo a que las instituciones financieras, llámese CNMV, Banco de España, los reguladores en definitiva, no habían vigilado la actividad de una compañía que, según la Fiscalía, había cometido una estafa piramidal y había llevado a cabo actividades financieras. Como digo, al no estar de acuerdo, o bien por la pasividad de los abogados que no hacían nada, o bien por los que lo habían hecho, pero por una vía que entendíamos, y yo personalmente entendía que no era la correcta, pensando quién podría de verdad, de una manera independiente, pulcra, como tú has dicho, y impoluta, defender a los perjudicados sin ningún tipo de interés, que aquí hay muchos intereses, Mabel, podría asumir esa representación para la vía contencioso-administrativa, no para la penal, no para la civil, porque aquí van 3 vías, mercantil, penal y contencioso-administrativa, sino única y exclusivamente para la contencioso-administrativa. Y pensé en Miguel Bernat. Me pareció que era la persona más independiente, con una trayectoria impecable y en la que yo desde luego ya de antemano depositaba toda mi confianza. Le pedí, le llamé por teléfono, le localicé el teléfono a través de internet
Esto desmiente absolutamente todo aquello que se diga que fueron ellos los que contactaron con nosotros. No es verdad. Yo personalmente contacté con él, le pedí una cita, me atendió amablemente y le expuse en una primera toma de contacto lo que yo quería. Él fue muy precavido, se tomó mucho tiempo para darme una respuesta. Claro, Incluso, para estudiar el tema. efectivamente, contradice absolutamente y echa por tierra cualquier teoría de, insisto, aproximación para intentar convencernos a nosotros. Fui yo la que le tuve, con pruebas en la mano y con documentos en la mano, la que le tuve que convencer y persuadir de que podíamos iniciar esa vía. Todo eso, por supuesto, consensuado con el resto de personas. No, yo te cuento cómo fueron las cosas. Todavía fue una iniciativa personal mía, particular. Sí. Yo todavía no había dicho nada a nadie, salvo mi esposo y yo, hasta saber si él, porque naturalmente empezara a armar claro, un revuelo, sabiendo y poniéndole a él, también entendía que podía ser un poco de presión, y yo de ninguna manera quería ejercer esa presión, quería que él libremente decidiera si lo hacía o no lo hacía. Y al cabo de un tiempo me llamó y me dijo que sí, que aceptaba el caso, que quería más información, que íbamos a tener una reunión mucho más larga, mucho más prolongada, mucho más en detalle, y que además me iba a presentar a una letrada que iba a llevarnos el tema directamente para que ya la conociera. Y en aquella reunión conocí a Virginia López Negrete. Mantuvimos mi esposo y yo una reunión con ellos, pues yo creo que fue como de 5 o 6 horas, o sea, una macro reunión, y a partir de ese momento dijeron que sí, que aceptaban el caso. Yo, en los blogs de los que soy administradora, a través de las redes sociales, hice partícipe al resto de los perjudicados que leen esos blogs y nos comunicamos y tal, en las redes sociales, y les dije la iniciativa que yo había puesto en marcha y que todo aquel que quisiera podía unirse libremente a ella. Aquí no había asociación, aquí no había plataforma, una cosa totalmente privada, individual. De hecho, se unieron los que quisieron y los que no quisieron no se unieron. Esto ha sido así de sencillo y así de simple. No se ha obligado a nadie a hacer nada, ni yo he hablado en nombre de nadie. Yo lancé la iniciativa y dije, esto es lo que yo voy a hacer. Personalmente, ¿alguno queréis sumaros a esto? Y empezaron a decir sí, 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 sí. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es poneros en contacto. De esta manera se articuló un sistema para que ellos directamente ya contactaran con el sindicato a efectos de, lógicamente, el pago de unos honorarios. Tú lo has dicho al principio, pero ¿cómo se van a hacer cargo unos señores letrados de una cosa que además podía llevar desde una persona, que era yo, a cientos de personas? No se sabía, con el trabajazo que eso implica, cómo lo iban a hacer de una manera gratuita. Aquí no estamos hablando ni de una justicia gratuita ni de un pro bono. Aquí estamos hablando de letrados que tienen que defender una causa que se iba a prolongar, además, durante mucho tiempo, con mucho trabajo y mucho papeleo. No se sabía hasta dónde se iba a llegar. Pretendíamos llegar hasta el final, que es hasta donde hemos llegado. Pretendíamos hacer todo el recorrido que hiciera falta. Y así fue como sucedió. Así de simple y así de sencillo, por voluntad propia, individual, de cada una de las personas que decidieron, insisto, libremente estar representadas en la vía contencioso-administrativa por Virginia López Negrete y el Sindicato Manos Limpias. A mí lo que me sorprende es que, yo que he leído la información, como se pueden ustedes imaginar, el diario ABC, pues decía poco más o menos que no se habían hecho actuaciones por parte de la letrada, que, en fin, poco menos que se había repartido el dinero, como decía antes Miguel, pero que sabían que esta era una causa perdida y que, bueno, que tampoco es que se había movido mucho. Y hasta donde yo sé es que han ido hasta Estrasburgo, ¿no? Él miente de una forma descarada, porque él tiene mi declaración, que se la pasan desde la Fiscalía, y en mi declaración digo perfectamente de dónde viene el dinero, cómo se empleó, cómo se entrega a los afectados una copia de las demandas, que ha llegado incluso hasta Estrasburgo, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Estrasburgo. Por lo tanto, él sabía totalmente cuál era el origen del dinero, lo mismo que la Fiscalía, y cuál ha sido el empleo del dinero. Y en cuanto que era una cosa juzgada, miente también, porque lo que era una cosa juzgada, entre comillas, era esas demandas que en su día otros abogados hicieron sobre una responsabilidad patrimonial invigilando, pero nosotros nos enfocamos por otro concepto distinto, que era incomitendo. Por lo tanto, no puede alegar
que tratemos o hayamos tratado de llevar unos procedimientos por hechos ya juzgados. Esto se ha visto claramente la podedumbre de cómo se ha llegado a este tema para desprestigiar, para injuriar y para calumniar al sindicato, a su letrada y a sus dirigentes, para que cuando llegue el 11 de enero del 2016 llegue Manos Limpias como acusación popular tocada y que ahí se diga en cuestiones previas, pero ¿cómo se va a hacer caso a esta acción popular? Que son unos chorizos, están imputados en un delito de blanqueo y encima de apropiación indebida, o sea, presionar de una manera y coaccionar al tribunal haciéndoles ver que la acción popular que en ese momento está acusando a la infanta poco menos que somos unos desalmados y unos chorizos como cualquier otro imputado en otra causa. Aquí lo que tenemos que explicar, Miguel, es que los letrados, que son muchos, que colaboran con Manos Limpias, cuando Manos Limpias pone una denuncia, una querella o el recurso que tenga que poner para defender un bien común de la sociedad española, véase lo de Cataluña o lo de los seres y tal, estos letrados no cobran un céntimo. Claro, es que es la acción popular, pero esto no ha sido la acción popular, es una cosa privada, Otra particular. cosa es cuando yo tengo un problema personal, que no es acción popular, que es personal mío, y digo, quiero que un abogado de Manos Limpias, por la experiencia que tienen, porque están colaborando en muchísimos juicios y saben muchísimo, o así lo considero yo, quiero que me representen a mí. Esto tiene un coste, como no podía ser de otra manera. Efectivamente. Como no, porque estos abogados que ya les digo, cuando representan a Manos Limpias como acción popular, en una macrocausa que afecta a un colectivo importante, no cobran un céntimo. Esto hay que dejarlo así de claro, hay que decirlo así de claro y de contundente. Otra cosa es el caso de Afinsa y otros muchos casos de personas que tienen un problema y van allí a nivel personal. Personal. Yo ahora mismo que tengo un problema con los seguros de un coche, de un golpe que me han dado y tal, pues yo le he dicho a Miguel que me gustaría que si me plantea problemas los seguros, que me lo van a plantear, pues que me defendieran un letrado de Manos Limpias. A nivel personal, señores, a nivel personal, yo en vez de buscar un abogado en las páginas amarillas, pues me dirijo a ellos. De hecho, Mabel, y perdón por interrumpirte, pero si en ningún momento, y Miguel lo puede decir, a mí se me ocurrió plantearle esto como una acción popular. Primero porque es que no corresponde, y segundo porque, como tú muy bien dices, es absurdo. Aquí somos un colectivo individual de personas que decidimos por voluntad propia hacerlo y otros decidieron no hacerlo. Incluso, fíjate, se ha llegado a nombrar o a hablar de algo que yo entiendo que en este tipo de cosas los términos son muy importantes y lo que se dice hay que cuidarlo mucho. Se habla de colecta. El término colecta tiene unas implicaciones, las que sean, que desde luego no corresponden al caso. Ni ellos han hecho colecta alguna, ni yo, como persona que dio ese paso adelante y que después lo ofrecí en abierto a quien quisiera seguir la iniciativa, he realizado colecta alguna. Las cantidades se han ido ingresando en función de la hoja de encargo que nosotros firmábamos, una vez otorgados los poderes a la letrada, y se iban ingresando en la cuenta correspondiente a título individual. Claro. Yo no he hecho colecta alguna por mis manos, no ha pasado ni un solo euro. Y el que se destinó a la cuenta, una vez destinado a la cuenta de los letrados, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer con ese dinero. Es un encargo particular. Pero fíjate, a mí me sorprende, pues ya les digo, son muchísimos los letrados que están en Manos Limpias y que después les contratan por una u otra razón. Y ha sido casualmente, han elegido el caso Afinsa y casualmente la letrada, no por el caso Afinsa, seguramente porque es la letrada que está llevando, como dice Miguel, el caso de la infanta. Y claro, el caso la absorbe tanto que está prácticamente dedicada a él en cuerpo y alma. Pero aquí hay algo más. Aquí hay algo más. Aquí es una opinión mía particular y como tal, a mí me gusta trasladártela y trasladarla. Cuando interviene en Afinsa, la jugada maestra que hacen quienes ponen en marcha esta maquinaria infernal es poner a todos los clientes en contra de los directivos de la compañía, exactamente igual que con Forum. ¿Cómo lo hacen? Diciendo que esto es una estafa piramidal. Al cabo de 10 años, esta acusación sabemos que ya no tiene recorrido porque sentencias del Tribunal Supremo han dicho que esto es mercantil. Bien,
para no apartarnos de la cuestión. El caso era que nosotros teníamos que constituir un colectivo de casi medio millón de personas absolutamente irritado, enfadado y indignado porque supuestamente los directores nos habían timado, nos habían estafado. Ahora, curiosamente, con el caso Afinsa, de manos de representación letrada de Virginia y de Miguel, vienen a hacer un poco lo mismo, diciendo, estos señores les han engañado, estos señores han emprendido una vía jurídica que no tenía ningún recorrido, estos señores les han cobrado a ustedes unos honorarios por no hacer nada. Falso de toda falsedad. Una mentira descomunal. Estos señores han llevado una representación letrada impecable. Nos han defendido desde el minuto 1 de una manera profesional, impecable, continuada, con un tesón y una persistencia que otros abogados no han tenido. De hecho, somos los únicos, que yo sepa, que hemos recorrido todo el íter jurídico desde una demanda por vía administrativa ante la institución, el ministerio correspondiente, pasando después por contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Constitucional, hasta llegar a Estrasburgo. De manera que, pero claro, en el momento en que ellos empiezan a decir, estos señores no han hecho nada, esa era una vía muerta, había sentencias, las había, pero por un iterim vigilando, no por incomitendo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los afectados teníamos que estar muy enfadados. Y no lo estamos. Porque está claro, si la demanda hubiera venido por parte de los afectados, otra cosa sería. Pero está claro que no, que todo lo contrario, este comunicado que yo tengo aquí, en representación de los afectados, demuestra y deja muy clarito, firmado por ella, en representación de sus compañeros. Del colectivo, efectivamente. De todo este colectivo, en representación de ellos, que al contrario, que están encantados con las actuaciones que han estado llevando a cabo tanto Virginia López Negrete como Miguel Bernal. En fin, veremos a ver en qué queda todo esto. Pero hoy es que no tenemos tiempo más, nos deben de quedar como un par de minutos, Miguel. Un par de minutos que yo quiero que brevemente nos comentes, Miguel, el tema de ayer en Cataluña, ese pleno de ruptura con España, y el tiempo es todo para ti. Bien, con una pregunta, ¿lo van a conseguir? No, pero el delito ya está cometido. Y el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. De la misma forma que tampoco está a la altura de las circunstancias ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, porque dicen que la receta para esto es una reforma de la Constitución, pero ¿cómo la receta? La receta es aplicar la ley, y aplicar la ley no solamente es suspender ese acuerdo nulo de pleno derecho, sino aplicar el Código Penal, y el Código Penal te dice clarísimamente que aquí hay un clarísimo delito de sedición, y tenían en estos momentos que estar en prisión tanto el señor Arturo Mas como Carmen Forcadell, pero el gobierno de España no se atreve ni siquiera a aplicar el 155. Pero Miguel, el gobierno de España, al menos en todo lo que yo he leído, en ningún momento, y ayer escuché también al presidente del gobierno, en ningún momento ha dicho que esto pasa por reformar la Constitución. Esto es más de Ciudadanos, de Podemos, Izquierda Unida, bien, incluso el PSOE piensa que también, porque hay que ir a la receta pero el gobierno ha dicho que va a actuar con toda la contundencia y toda la ley. Pero hay otra cosa más grave que no se ha dado cuenta la gente. Mariano Rajoy, hace 48 horas, en precampaña en Alicante, y ha salido en todos los medios, dijo que lo que ha ocurrido en Cataluña es un gran chantaje. Si es un chantaje, tenía que ir al día siguiente a la Fiscalía e interponer una querella por chantaje. Pero cuando un presidente de gobierno dice que es un chantaje y se queda tan tranquilo, él emplea la palabra chantaje, y chantaje es un delito. Solamente con eso sería suficiente para proceder contra el señor Arturo Mas y contra Carmen Forcadell, y no lo ha hecho. La fractura social está ahí, el grave perjuicio al interés público de España y la imagen que hemos dado a nivel internacional no puede ser más bochornosa. Está claro. Bueno, de este tema hablaremos la próxima semana, porque esto va a dar para mucho y para muchos quebraderos de cabeza. Miguel, muchas gracias por haber estado un día más. Gracias. Mila, ha sido un placer, Mila Hernán, que haya estado aquí poniendo un poquito de luz a este escabroso tema. Yo tendría que ser juzgado y ser condenado, Miguel, por algún delito para que yo me lo creyera, porque lo conozco hace muchos años y estoy tan segura de él y de su rectitud
que a mí estas cosas no me sirven. Por eso he querido que vinieran hoy para contarlo. De ustedes ya me despido, hasta el próximo Punto de Encuentro. Les recuerdo nuestra web www.puntoencuentrodigital.es, nuestro correo, comentarios @puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.